Bueno, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que tiene por nombre Lo que Jesús nos dijo. Lo que Jesús nos dijo. Así que no te pierdas las próximas semanas para que tengas continuidad en lo que vamos a estar viendo en esta serie. Y esta serie está basada en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo encuentras en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Por si quieres leerlo en estas próximas semanas, para que también estés más relacionado con lo que vamos a estar viendo domingo tras domingo, puedes leer Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es muy importante porque son las palabras de Jesús que abarcan muchos aspectos de nuestra vida. Son las palabras de sabiduría de Jesús que son conocidas en el mundo más que muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. El Sermón del Monte son las palabras de Jesús que más personas en el mundo aceptan y abrazan como sabiduría para la vida. Así que tú y yo como cristianos debemos de poner mucha atención al Sermón del Monte, a las palabras de Jesús, lo que Jesús vino a decirnos a través de este famoso sermón. Y quiero empezar esta serie donde Jesús terminó el Sermón del Monte. Entonces vamos a hacer algo medio diferente, pero en las próximas semanas estaremos viendo el Sermón del Monte, pero el día de hoy vamos a empezar donde Él terminó, ¿sí? Para darnos cierta forma de seguir este sermón. Y Jesús en el capítulo 7 de Mateo dice lo siguiente, un pasaje muy conocido por nosotros o por muchas personas y que es la conclusión del sermón que Jesús dio en ese monte. Dice, todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca, ¿verdad? Si tú creciste en la iglesia o te tocó ser maestro de niños en la iglesia, te sabes ese pasaje, ¿verdad? Porque es un pasaje que se nos enseñó de niños. Y Jesús terminó el Sermón del Monte con estas palabras: todo el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero luego nos habla de otro hombre y dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Okay? Entonces en esta conclusión Jesús nos está hablando de estos dos hombres, uno prudente que obedece las palabras de Jesús y que Jesús lo compara con un hombre que construye su casa sobre la roca. Pero luego tenemos al insensato que no obedece las palabras de Jesús y Jesús lo compara con un hombre que construye su casa sobre la arena. Una persona prudente es una persona de buen juicio. Y una persona insensata es una persona necia que le falta razón. Y Jesús dice que tú y yo podemos ser uno de estos hombres. Si tú eres un hombre prudente que construye tu casa sobre la roca, Jesús dice que van a venir lluvias, van a crecer los ríos, van a soplar los vientos, van a azotar tu casa, pero tu casa no se va a derrumbar si tú construyes sobre la roca. Si tú obedeces sus palabras, si tú pones en práctica las palabras de Jesús, tu casa no se va a caer en medio de la tormenta. Obviamente Jesús no está hablando de tu casa física, está hablando de tu vida, está hablando de tu fe, está hablando de tu familia. Y Jesús está diciendo, si tú obedeces mis palabras, eres prudente. Y cuando venga la tormenta, tu casa no se va a caer. Pero si eres insensato y no construyes tu casa sobre la roca, si no construyes tu casa sobre mis palabras, van a venir los vientos, va a llegar la lluvia, va a llegar la tormenta y tu casa se va a derrumbar y va a ser grande tu ruina, dice Jesús. Si tú no construyes tu vida sobre mis palabras, cuando llegue la tormenta, tu familia, tu fe,
tu manera de pensar se va a derrumbar y va a ser grande la ruina. Qué sencillo, ¿verdad? Esta conclusión que Jesús nos da. De acuerdo a Jesús, tú y yo o estamos construyendo nuestra vida sobre fundamentos fuertes y profundos, o lo estamos haciendo sobre fundamentos poco profundos y débiles. Esa es la conclusión del Sermón del Monte. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Estás construyendo sobre la roca o estás construyendo sobre la arena? ¿Estás construyendo sobre fundamentos fuertes y profundos o lo estás haciendo sobre fundamentos poco profundos y débiles? Y todo tiene que ver con obedecer las palabras de Jesús o no. El construir nuestra vida sobre un fundamento fuerte y profundo es lo más sabio que podemos hacer para soportar las tormentas de la vida. Eso es muy importante, ya que si de algo podemos estar seguros es que las tormentas llegarán. Está implícito en el mensaje de Jesús, está implícito en las palabras de Jesús, ¿verdad? La tormenta llegará. Las tormentas llegarán a nuestra vida. A veces como predicadores nos cuesta trabajo el expresar este tipo de cosas, ¿verdad? Yo a veces he tenido que hacer la aclaración cuando expreso este tipo de cosas. Y no es que estoy maldiciendo tu vida, no es que estoy siendo negativo, estoy hablando de una realidad de la vida. Y creo que Jesús mismo sabe, ¿verdad? Jesús mismo sabía lo que sus palabras implicaban. Las tormentas de la vida van a llegar. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Si tú eres ya un adulto, si ya has tenido experiencias en la vida, tú sabes que las tormentas llegan, ¿verdad? Y tú sabes que el ser cristianos no nos excluye o no nos exenta de las tormentas de la vida. Entonces, tú y yo no podemos construir nuestra vida pensando que a lo mejor las tormentas no van a llegar, que las dificultades no van a llegar, que los problemas no van a llegar. Si esa es tu estrategia para vivir tu vida, estás corriendo mucho riesgo. ¿Sí? Si tú dices, estoy construyendo mi vida bajo la idea de que la tormenta no va a llegar. Estoy construyendo mi familia bajo la idea, bajo el concepto de que todo me va a salir bien, todo me va a salir exactamente como yo lo planeo. Estás corriendo muchos riesgos. Si tú estás construyendo tu vida pensando que la tormenta nunca llegará, te estás equivocando. Y no es ser negativo y no es negar nuestra fe, ¿verdad? Pero es una realidad de la vida. Y lo estamos escuchando del mismo Jesús. ¿Sí? La tormenta va a llegar. Y si te mantienes de pie, depende de esto. Depende si construyes tu vida sobre mis palabras o si ignoras mis palabras, dice Jesús. Es muy desafiante lo que Jesús nos dice, pero es de suma importancia. Esta fue la conclusión del Sermón del Monte. Pero ahora vayamos al inicio, ¿verdad? Simplemente quería poner eso ahí en tu mente y en tu corazón y sepas cómo Jesús construye el Sermón del Monte. Así que cuando Jesús empieza a hablarnos y empieza a enseñar el Sermón del Monte, está tratando de enseñarnos aquellas cosas sobre las cuales tú y yo debemos de construir nuestra vida. ¿Sí? Si al final del Sermón del Monte Jesús dice, si no obedeces mis palabras, tu casa se va a caer, tu vida se va a derrumbar. ¿Sí? Quiere decir que todo lo que nos enseñó tiene el propósito de darnos sabiduría en cómo construir nuestra vida. Así que en el inicio del Sermón del Monte, Jesús hace algo muy interesante. En el tiempo de Jesús existían ciertos conceptos acerca de quienes tenían acceso al favor y la bendición de Dios. En el pueblo judío había ideas, había conceptos de quienes tenían el amor, el favor y la bendición de Dios. Pero eran ideas equivocadas, eran ideas erróneas. ¿Sí? Así que Jesús va a tratar con esto en el inicio del Sermón del Monte.
En estas ideas que los judíos tenían de quienes tenían acceso al favor y la bendición de Dios, en esta lista se encontraban los ricos, los sanos, los nobles, los poderosos, los sabios, los alegres. Sí, imagínate una cultura que cuando piensa quién tiene el favor de Dios, quién tiene la bendición de Dios, quién tiene el amor de Dios, tiene esta lista como su conclusión: los ricos, los sanos, los nobles, los poderosos, los sabios y los alegres. Esta era la lista de los judíos. Esto era quien los judíos pensaban que tenían la gracia y el favor de Dios, la bendición de Dios. Pero vamos siendo honestos, a lo mejor se parece mucho a tu lista y a mi lista cuando pensamos quiénes tienen el amor y la gracia y el favor de Dios. Pero Jesús, al empezar el Sermón del Monte, Él quiere corregir esa manera de pensar. Los judíos tenían también en su lista de quienes no tenían el favor de Dios, quienes no tenían la gracia de Dios, quienes no tenían el amor de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pero este concepto que los judíos tenían de que los ricos tenían el favor de Dios y la bendición de Dios y la gracia de Dios, lo podemos ver cuando Jesús dice en una ocasión que es muy difícil que un rico pueda ser salvo. ¿Sí? Cuando aquel joven rico no lo puede seguir, Jesús dijo: es muy difícil que un rico se salve. Y dice la Biblia que los discípulos, ¿verdad?, se extrañan y le dicen a Jesús: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entonces fíjate el concepto del judío. Para el judío es: si un rico no se puede salvar, entonces ¿quién se puede salvar? Si un rico que representa quien tiene el amor, la gracia y el favor de Dios en su cultura, en su manera de pensar, entonces ¿quién se puede salvar?, dijeron los discípulos. En la lista de los excluidos del favor, de la misericordia y de la gracia de Dios estaban los pobres, los enfermos, los que sufrían, los menospreciados y los perseguidos. Entonces quiero que pienses por un momento en esta manera de pensar colectiva del pueblo de Israel, de los discípulos, de la gente que está escuchando el Sermón del Monte. E imagínate a Jesús, ¿verdad?, sobre un monte, sobre una loma, sobre un monte, y la gente que alrededor de él y lo puede escuchar. Y le está hablando a estas personas que creen que son los ricos los que tienen el favor de Dios. Personas que creen que los pobres están excluidos del favor de Dios. Personas que creen que son los sanos, que son los alegres, que son los poderosos los que tienen el favor y la misericordia de Dios. Y que son los enfermos, los perseguidos, los que sufren, los que están excluidos del amor de Dios. Esta era la lista de los excluidos. ¿Recuerdas aquel pasaje donde va Jesús con sus discípulos y se encuentran a un ciego? Dice la Biblia, un joven que había nacido ciego. Y fíjate lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces los judíos tenían esta manera de pensar: si tú estás enfermo, es porque no tienes el favor de Dios, es porque alguien pecó en tu familia, o tú pecaste o tus padres pecaron. Pero Jesús les dice: no es que pecó ni sus padres. En otras palabras, Jesús está atacando esta manera de pensar, ¿verdad?, esta manera tan blanco y negro que tenían los judíos de clasificar a las personas como aquellos que tienen el favor de Dios y aquellos que no lo tienen. Y vamos siendo otra vez honestos, ¿verdad? Si tú y yo tratamos de hacer lo mismo, si tú y yo tratamos de hacer una línea y pensar quién tiene la bendición de Dios y quién no la tiene, sería muy fácil irnos por lo externo y caer en esta clasificación que hicieron los judíos y pensar: tiene sentido que los ricos, los sanos, los alegres, los poderosos sean los que tienen el favor de Dios y la bendición de Dios. Tiene sentido que sean los pobres, los enfermos, los perseguidos, los que no tienen el favor de Dios.
Pero otra vez, Jesús está yendo en contra de ese concepto, está yendo en contra de esa manera de pensar. Y si lo hizo hace 2000 años, lo quiere hacer en nosotros también. Porque no solamente nosotros pensamos eso acerca de otras personas, sino que en determinados momentos de nuestra vida nosotros nos ponemos en diferentes grupos. Cuando todo te está yendo bien, cuando las cosas van a tu favor, te sientes como los que tienen el amor, la gracia y el favor de Dios. Pero cuando llega la tormenta, cuando llega la dificultad, cuando llega el sufrimiento, podemos ser tentados a ponernos del otro lado y pensar que no tenemos la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Así que el romper esta manera de pensar es muy importante para cuando pensamos en otras personas, pero también cuando pensamos en nosotros mismos. Así que en el inicio del Sermón del Monte, esto es lo primero que Jesús corrige. Dice Mateo 5, del 1 al 10. Cuando vio a la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó a enseñarles. Y enseguida empieza a darles las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas tienen que ver con aquellos que tienen acceso al amor, a la gracia y a la bendición de Dios. Y dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tal vez para nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado tantas veces el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Es una poesía, ¿verdad? Que nosotros ya hasta se nos hace tan natural. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero quiero que entiendas que para el judío que estaba escuchando las palabras de Jesús por primera vez, estas palabras eran unas palabras desafiantes, eran unas palabras nuevas, era algo que nadie había dicho antes. Jesús estaba yendo en contra de la manera de pensar de los judíos. Los judíos pensaban: bienaventurados los ricos. Pero Jesús dice: no, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú te preguntarás, Luis Roberto, ¿qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu puede ser literalmente un pobre físicamente, porque un pobre en espíritu es una persona humilde, o una persona que tiene humildad que surge del fracaso. Ese es un pobre en espíritu. Cuando tú y yo, cuando todo nos va bien, cuando todo sale como nosotros queremos, el peligro que corremos muchas veces es el orgullo. Pensar: yo lo puedo todo, las cosas me salen bien porque yo me lo merezco. Tengo todo esto porque yo estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y nos repetimos esta historia y el orgullo empieza a crearse en nuestro corazón. Pero ¿qué sucede cuando fracasamos? ¿Qué sucede cuando enfrentamos el fracaso personal? Y el fracaso no en cosas sencillas, cuando fracasamos en cosas fuertes, cuando fracasas en tu matrimonio, cuando fracasas en tu negocio, cuando fracasas en tu carrera, cuando fracasas en aquello que estabas haciendo. Eso puede crear en nosotros humildad, una humildad que surge del fracaso. ¿Sí? Y Jesús dice: bienaventurados los humildes de espíritu. En otras palabras, aquellos que han experimentado fracaso en su vida, bienaventurados. Y luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No dice bienaventurados los alegres, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la palabra llorar que utiliza Jesús en ese pasaje tiene que ver con lamento. Tiene que ver con llorar por la muerte de alguien o de algo. Tiene que ver con el llorar por la pérdida total de algo. Y Jesús está diciendo: bienaventurados los que lloran,
porque han perdido algo que no pueden recuperar. Bienaventurados los que lloran porque han perdido a alguien. Bienaventurados. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Un manso es una persona que no es dada a la violencia o a la venganza. ¿Sí? Y Jesús dice, bienaventurados los mansos. Pero para los judíos, no, bienaventurados los poderosos, bienaventurados los fuertes, bienaventurados los que se pueden vengar, bienaventurados los que pueden tomar venganza por ellos mismos. Y Jesús dice, no, bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. ¿Sabes tú quiénes tienen hambre y sed de justicia? Las víctimas de injusticia. Mientras tú y yo no seamos víctimas de injusticia, no tenemos hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Las víctimas de injusticia. Y Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que son víctimas de injusticias. ¿Sí? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los defensores de las víctimas, está diciendo Jesús. Así que las bienaventuranzas son muy, muy importantes. Y si tú y yo las escuchamos con atención y realmente entendemos lo que Jesús estaba tratando de decirnos, empezamos a destruir esta línea que tú y yo tenemos, ¿verdad? De quienes tienen el favor de Dios y quienes no lo tienen. Nos empezamos a dar cuenta que el favor de Dios y la gracia de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo a veces podemos entender o comprender. Las bienaventuranzas no son enseñanzas de lo que debemos de hacer para ser bendecidos, ¿verdad? Porque a veces alguien ha leído las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, quiere decir que tengo que ser pobre en espíritu para que el Señor me bendiga. ¿Sí? Y la lógica no está tan mal, ¿verdad? Porque eso es lo que está diciendo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero luego cuando te das cuenta que solamente nos volvemos pobres en espíritu cuando fracasamos, entonces, ¿quién sale en la mañana de su casa con la intención de fracasar? Nadie. Entonces Jesús no nos está diciendo, trata de fracasar para que te vuelvas pobre en espíritu. No, entonces las bienaventuranzas no es algo que tú y yo tenemos algo que hacer. Lo que Jesús está diciendo es que si esta es la realidad de tu vida, si esto es lo que estás viviendo, ¿sí? Esto no te excluye del amor, el favor y la bendición de Dios. Al contrario, te acercan a Dios. Dios no quiere que te levantes en las mañanas tratando de fracasar, pero sí quiere que entiendas que si fracasas, eso no te excluye del amor, de la gracia y de la bendición de Dios. ¿Sí? Dios no quiere que te levantes en el día tratando de ser víctima de alguna injusticia, ¿verdad? Para que seas bienaventurado. No, lo que Jesús está diciendo, si en este momento en tu vida eres víctima de alguna injusticia, ¿sí? Eres bienaventurado. Tienes acceso al amor, a la gracia y a la bendición de Dios. Jesús continúa enseñándoles y haciéndoles entender que estas circunstancias tampoco les roban propósito y significado a su vida. No lo dije ahorita al inicio, pero cuando tú lees el final de Mateo 4 y cuando el escritor Mateo describe a la multitud que está escuchando a Jesús, incluye y dice que estaban alrededor de Jesús
los pobres, los enfermos, los perseguidos, los abandonados. Esas eran las personas que estaban escuchando a Jesús. Así que el mensaje de Jesús es personal. El mensaje de Jesús está hablando con personas que se han sentido excluidas del amor de Dios, de la bendición de Dios, del favor de Dios. Y Jesús está yendo al corazón de sus vidas y les está diciendo: no, ustedes son bienaventurados. Las circunstancias negativas de tu vida no te excluyen del amor, de la gracia y de la bendición de Dios. Al contrario, te acercan a Dios. Si no dejas que esas circunstancias negativas amarguen tu corazón, te vuelvan un enemigo de Dios, entonces te acercan más a Dios. Y luego, como les dije, ¿verdad?, les empieza a hablar cómo esas circunstancias tampoco les roban el propósito y significado de su vida. A veces cuando tú y yo experimentamos dificultades, experimentamos fracaso, experimentamos injusticias, experimentamos sufrimiento, podemos cometer el error de dejar que esas cosas nos roben el propósito y el significado de nuestra vida. Pero Jesús está aclarándole a estas personas que sufren, a estas personas que están pasando por momentos difíciles, y les está diciendo: tus circunstancias negativas no deben o no pueden robarte tu propósito y tu significado, ¿sí? Si confiamos en Dios, Él puede utilizar las cosas negativas que nos han pasado para avivar, afirmar y guiarnos al propósito de nuestras vidas. Dice Jesús a esas personas, les dice: ustedes son la sal de la tierra. Acuérdate con quién está hablando Jesús: con los perseguidos, con los enfermos, con los deprimidos, con los que sufren, con los pobres en espíritu, con los que han fracasado, con los que no tienen poder. Y a ellos Jesús les dice: ustedes son la sal de la tierra. Y tú y yo nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué Jesús les diría eso? ¿Por qué Jesús le está diciendo a estos hombres y a estas mujeres que ellos son la sal de la tierra? ¿Qué hace la sal? La sal da sabor y preserva, ¿verdad? Para eso utilizamos la sal. El preservar ya no tanto, pero se utilizaba mucho antes, ¿verdad?, de que la sal era como se preservaban los alimentos. Pero lo principal que tú y yo conocemos de la sal es el sabor que le da a las cosas, el sabor que resalta la sal en los alimentos. Y la Biblia está diciendo: tú eres la sal de la tierra. Si tú has sufrido, si tú has pasado por dificultades, si tú has enfrentado sufrimiento, si tú has enfrentado injusticias, si tú has fracasado en la vida, tú eres la sal de la tierra. Y tú y yo nos preguntamos: ¿cómo? ¿Cómo puedo ser la sal de la tierra con mi historial, con todo lo que me ha pasado? Y Jesús está diciendo: tu vida, tu experiencia, todo lo que a ti te ha pasado te hace la sal de la tierra. Es lo que le va a traer sabor a la vida. Es lo que le va a traer sabor a tu propia vida y lo que le va a traer sabor a la vida de las personas que te rodean. Las malas experiencias nos dan una nueva y profunda apreciación por lo bueno. Y de esta manera nos volvemos impulsores de todo aquello que le da sabor a la vida y preserva la justicia y la felicidad. Cuando tú enfrentas un problema, una enfermedad que te lleva al precipicio, te lleva a ese punto donde puedes perderlo todo. Puedes perder tu familia, puedes perder tu vida, puedes perder tus finanzas, puedes perder todo. Llegas a ese punto, ¿sí? Pero sales de esa situación. Vas a salir de esa situación apreciando mucho más la vida, apreciando mucho más tu familia, apreciando mucho más a las personas que te rodean. Por eso Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes han sufrido, ustedes saben lo que es fracasar, ustedes saben lo que es perderlo todo, ustedes saben lo que es estar enfermos. Ustedes son la sal de la tierra, porque ahora ustedes
tienen una profunda apreciación por lo bueno. Ahora tienes una profunda apreciación por la salud. Ahora tienes una profunda apreciación por tu esposa, por tus hijos. Ahora tienes una profunda apreciación por tu trabajo. Cuando estuviste a punto de perderlo todo, tú eres la sal de la tierra. Y tú y yo debemos de entender esto, ¿verdad? Porque tú y yo muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestras experiencias negativas nos pueden ayudar a valorar mucho mejor nuestras experiencias presentes. Cuando tú estuviste a punto de perder tu matrimonio y gracias al favor y la gracia de Dios tu matrimonio se salva, puedes apreciarlo mucho más, puedes valorarlo mucho más. Pero tenemos que entender las palabras de Jesús, que somos la sal de la tierra. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Otra vez, recuerda quién está hablando. Le está hablando a los pobres, a los fracasados, a los deprimidos, a los que han estado enfermos, a los que han tenido pérdidas totales, que están lamentándose. Ustedes son la luz del mundo. Y la luz disipa la oscuridad. De hecho, es ahí donde Jesús dice, no se enciende una luz para cubrirla. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. En otras palabras, tú eres la luz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque tú pasaste por el sufrimiento, porque tú pasaste por la pérdida total, porque tú pasaste por el fracaso, pero ahora estás de pie. Y tu vida, tu testimonio se vuelve una luz en medio de la oscuridad. ¿Sabes qué? En el pasado moderno, ¿verdad? La iglesia hace 20, 30, 40 años, e históricamente en las escrituras, había un gran peso al testimonio personal de cada persona. Una de las mejores maneras de transmitir lo que Dios puede hacer en la vida de las personas era el testimonio personal. Era tu historia. Era tu historia con todos tus fracasos. Era tu historia con todas tus derrotas. Era tu historia con tus pérdidas totales. Pero luego, ese testimonio incluía que estabas de pie. Incluía que Dios te había rescatado, incluía que Dios te había salvado. Pero en nuestra era moderna como que batallamos en contar nuestra historia. Batallamos en contar dónde hemos estado. Nos cuesta trabajo contar nuestras derrotas. Nos cuesta trabajo contar nuestros fracasos. Nos cuesta trabajo contar nuestras fallas. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando no contamos nuestra historia, les robamos a los demás la oportunidad de recibir la luz que nuestra vida les puede dar. Cuando alguien se da cuenta que tú casi perdías tu matrimonio, pero que gracias a la palabra de Dios, gracias a la iglesia, gracias a tus amigos, gracias a tu familia, recuperaste tu matrimonio, eso se vuelve una luz en medio de la oscuridad. Necesitamos volver a esta forma de contar nuestro testimonio, de poder contar nuestra historia. Y Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Tu vida después del sufrimiento es esa luz al final del túnel del que sufre. Tu testimonio, tu historia de lo que Dios ha hecho en tu vida es la esperanza que alguien necesita ver para decir, si Él pudo, yo puedo. Si ellos pudieron superar esta situación en su vida, yo también la puedo superar. En Celebra, hace un par de semanas, Patti tuvo un tiempo con dos mujeres, todas las mujeres que estuvieron aquí lo saben, que dieron su testimonio, contaron su historia. Y una de esas historias es la historia de esta muchacha, esta familia, esta mamá que pierde a su hijo del cáncer. Y cualquiera de nosotros que tenemos hijos y piensas en esa posibilidad, cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, yo no lo sobreviviría.
yo no lo soportaría. Si a mí me llegara a pasar algo como eso, mi vida se acaba, decimos todos nosotros, pensando en nuestros hijos. Pero luego ves a una mujer, sí, con mucho dolor, pero que sigue de pie, que a pesar del gran sufrimiento en su vida, está de pie. Su fe está fuerte, su fe en Dios sigue, permanece en medio de la dificultad. Y si tú eres una persona, ¿verdad?, que estás pasando por una situación parecida a la de ella, un miembro de tu familia está en una enfermedad difícil como la de ella, su testimonio se vuelve esa luz al final del túnel. Si ella está de pie, si ella mantuvo su fe, yo lo puedo hacer también. ¿Sí? Y Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo, tu historia es la luz del mundo, tu testimonio es la historia que la gente necesita para darse cuenta que hay esperanza, que las cosas pueden cambiar. Jesús terminó el Sermón del Monte diciéndonos cómo es que nuestra casa va a estar de pie. Es obedeciendo sus palabras. Y nuestra casa es sinónimo de nuestra vida. Es sinónimo de nuestra fe. Y quiero hacer énfasis en esto. Creo que principalmente Jesús está hablando de nuestra fe. Porque si tú y yo, al final de nuestra vida, no podemos guardar nuestra fe, todo lo demás no tiene sentido. Si en tu vida ganas todo, pero pierdes tu fe, no estás de pie. Si en tu vida ganas todo te sale bien, pero pierdes tu fe, no estás de pie. Así que cuando Jesús está diciendo, tu casa no se va a caer, tu vida no se va a caer, está diciendo, tu fe no se va a caer. La tormenta va a venir, pero tu fe no se va a caer. Si tú obedeces mis palabras, la tormenta va a venir, pero tu fe no se va a caer. Y vamos siendo honestos, si tú y yo pensamos, ¿cuál es el riesgo más grande que tú y yo corremos en esta vida? Es perder nuestra fe, es no guardar nuestra fe. ¿Y qué sucede cuando las cosas no nos empiezan a salir bien? Cuando llega el fracaso, cuando llega la tormenta, cuando llega la dificultad, ¿qué es lo que está siendo atacado principalmente? Nuestra fe. Pero Jesús dice, si tú obedeces mis palabras, tu fe se mantendrá. Te vas a mantener de pie en tu fe. Y eso es un poquito lo que hacía mención de las mujeres que dieron su testimonio. A pesar de situaciones tan difíciles por las que pasaron, se mantuvieron de pie en su fe, en su certeza de que Dios está por ellas y a favor de ellas. Aunque las circunstancias pudieran parecer que son diferentes y que están diciendo otra cosa, se mantuvieron de pie en su fe. Si tú estás pasando por situaciones difíciles en este momento, si te ayuda el escuchar, ¿verdad?, que no estás excluido del amor, de la gracia y de la bendición de Dios porque estás pasando por situaciones difíciles, déjame terminar con 4 consejos que quiero darte. Confía en la sabiduría de Dios cuando la vida sea confusa. Sabes que a veces no vamos a tener la respuesta en todo. Muchas veces no vamos a entender por qué las cosas suceden. Pero lo que podemos hacer es confiar en la sabiduría de Dios cuando hay confusión. Vea la palabra. Por eso Jesús dice, el que hace mis palabras, el que pone en práctica mis palabras. Cuando no sabes qué decisión tomar, cuando no sabes cuál es lo que debes de hacer en este momento, confía en la sabiduría de Dios. Número 2, confía en la fuerza de Dios cuando te sientes débil. Recárgate en Dios, echa sobre Él tus cargas, tus ansiedades. Mira más allá de lo temporal e inmediato. Enfócate en lo eterno. Enfócate en tu vida devocional, en tu oración, en tu lectura de la palabra. Depende de la gracia de Dios en tiempos de fracaso personal. Cuando llegue el fracaso a tu vida, cuando el fracaso llega a tu vida,
agárrate de la gracia de Dios, tómate de la gracia de Dios para que te puedas mantener de pie. Estos 4 consejos son para podernos mantener de pie en medio de la dificultad. ¿Por qué no te pones de pie? Así que en esta primera parte de esta serie, y espero que quede en tu corazón, en tu mente, y es esto, ¿verdad? Cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, tenemos acceso al favor, a la bendición, a la gracia, al amor de Dios. Nuestros fracasos, nuestras fallas, todo lo que está mal en tu vida, no te excluye del amor y de la bendición de Dios. Es más, si tú estás pasando por situaciones difíciles, esas situaciones difíciles te pueden acercar más a Dios. Esas situaciones difíciles pueden ser la puerta que necesitas para por fin acercarte a Dios con todo tu corazón. Pero en cierto sentido también Jesús está más cerca de nosotros cuando sufrimos. Jesús está más cerca de nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. Su vida nos lo mostró, su palabra nos los dice. Él está cerca de los que sufren, Él está cerca del que llora, Él está cerca de los oprimidos, Él está cerca del pecador, Él está cerca del que fracasa. Esa es una realidad. Tú y yo nos creemos la otra parte, que Dios no está cerca de nosotros cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Pero vayamos tomando en esta primera parte las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué no hacemos una pequeña oración? Padre, el día de hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tu deseo es que nosotros estemos de pie, que nosotros podamos guardar nuestra fe en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, tú nos llenes, Señor, más y más del entendimiento de tu palabra y de la habilidad, Señor, de obedecerla. Que en tu historia, en la historia de nuestra vida, Señor, cada uno de nosotros seamos las personas prudentes, seamos los hombres y mujeres sabios, que construimos nuestra vida sobre la roca, que construimos nuestra vida sobre tu palabra, que construimos nuestra vida sobre un fundamento profundo y fuerte, Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por su atención en esta primera parte. ¿Por qué no levantas tu mano para recibir la bendición? Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.